Francia celebra la clasificación de su selección a la final del Mundial de Fútbol, título que disputará a Argentina este domingo. Mientras las dos selecciones comienzan ya a prepararse para el encuentro. Tenemos reporte de nuestro enviado especial a Doha. En Reino Unido, las enfermeras están en huelga para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Los sindicatos estiman que más de 100.000 trabajadoras del Sistema Nacional de Salud británico se sumaron a las protestas. Y siguen las protestas en Perú, desatadas por la detención del expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión. El ejecutivo de Dina Boluarte confirmó 8 muertos en las manifestaciones y en respuesta planteó adelantar las elecciones para 2023. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición también con información deportiva porque tras la victoria de Francia sobre Marruecos empezaron los preparativos de cara ya a la final de este domingo que enfrentará a la selección francesa contra la Argentina. Un partido en que se verán las caras los dos jugadores más destacados del Mundial. Hablamos de Kylian Mbappé y de Lionel Messi. Previamente, nuestro enviado especial al Mundial de Qatar, Juan Pupiales, nos reportaba cómo se preparan ambos equipos para el último encuentro de esta Copa Mundo. Ya comienza el entrenamiento de la selección argentina aquí en Doha, la primera sesión pensando en esa gran final contra los franceses y con ese sueño de levantar su tercera Copa Mundo. Los argentinos que vienen de una sesión de descanso después de haberse impuesto sobre los croatas, la selección dirigida por Lionel Scaloni que aprovecha ese día más de preparación que tiene respecto a sus rivales para esa final tras haber jugado su semifinal un día antes que el combinado galo. El combinado de Didier Deschamps, precisamente, que realiza hoy una jornada de recuperación después de esa victoria contra los marroquíes en semifinales por 2-0. Se habla mucho en la selección francesa de esos reportes de la prensa europea que señalan que Karim Benzema, el Balón de Oro, regresaría para disputar esa final contra los argentinos. Al respecto se le preguntó, por supuesto, al seleccionador Didier Deschamps después de ese triunfo contra el equipo africano. Dijo Deschamps que no quería ni siquiera responder a esa pregunta. Respecto a los otros equipos, Marruecos que tuvo una sesión de descanso en esta jornada y Croacia que sí realizó entrenamiento. Croacia y Marruecos que disputan el sábado ese partido por el tercer puesto. Volviendo a la final, se espera que para ese partido vuelva el presidente Emmanuel Macron a estar en la grada, el mandatario que defendió su visita aquí en Qatar en medio de las acusaciones y críticas por parte de la oposición en Francia. Se desconoce si su homólogo Alberto Fernández realizará lo mismo. Desde la presidencia del país sudamericano no aclararon si finalmente Fernández viajaría aquí a Qatar en medio de una política de austeridad respecto a los viajes por la que pasa el gobierno sudamericano. Cambiamos de información, vamos a Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves con dos grandes frentes abiertos. Por un lado, cómo hacer frente a la situación económica derivada de la inflación y de la crisis energética por las sanciones a Moscú. Los 27 están divididos en acordar hasta qué punto las medidas deben adoptarse en conjunto. Por otro lado, está también la gestión del llamado Qatargate, el caso de corrupción, recordemos, que vincula altos funcionarios europeos con el cobro de sobornos por parte de Qatar a cambio de influir en las decisiones europeas a favor de la monarquía del Golfo. Tras la destitución de la ex vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, una de las presuntas implicadas en la trama, la Unión Europea plantea ahora nuevas medidas de control para evitar nuevos escándalos de injerencia extranjera. Escuchemos a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. En primer lugar, por supuesto, estos procesos penales que involucran al Parlamento son perjudiciales. Son perjudiciales para la democracia, para Europa y para todo lo que representamos. La confianza que ha llevado años construir, pero solo unos momentos para destruir, tendrá que ser restaurada, reconstruida, y ese trabajo comienza ahora.
En el Reino Unido, el personal de enfermería del Servicio Nacional de Salud empezó la primera huelga de su historia. Las enfermeras exigen mejores salarios y condiciones laborales, así como más contrataciones. Según los sindicatos, 100.000 trabajadoras participan en las protestas de este jueves en Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Lea Aurel tiene los detalles en el siguiente informe. Es la primera vez que las enfermeras británicas salen a la calle desde la fundación de su sindicato. Nos hemos visto empujados a esta situación ahora mismo. Estamos en huelga y habrá más huelgas. Tenemos que reconocer que no estamos aquí por elección y que no hemos hecho esto por capricho fácil. Piden una subida salarial de alrededor del 19% para compensar años de carencias. Argumentan que los bajos salarios se traducen en escasez de personal y en una atención precaria para los pacientes. El gobierno conservador se ha mostrado implacable, prometiendo legislar para reducir el poder de los sindicatos y negándose a reabrir las negociaciones. Me traen en una habitación, me dicen que puedo hablar de cualquier cosa menos de salarios, cierran sus libros, no ponen ni un céntimo marrón más sobre la mesa y se marchan y dan la espalda a la profesión. Un pulso que tuvo también lugar el miércoles en el Parlamento entre el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, y el primer ministro Rishi Sunak. Señor presidente, que las enfermeras estén en huelga es una vergüenza para este gobierno. En lugar de mostrar liderazgo, está jugando con la salud de la gente. Si él cree que es justo que se cumplan las reivindicaciones salariales del 19%, que lo diga. Lo que es débil, señor presidente, es que él no es lo bastante fuerte para enfrentarse a los sindicatos. El Reino Unido, sumido a una crisis del coste de la vida, vive un momento de rara tensión. Desde los ferroviarios y el servicio postal hasta la policía de fronteras, se enfrenta a una oleada de huelgas este invierno. Cerramos con información de nuestra región porque siguen las protestas en Perú a pesar de la declaración de estado de emergencia por parte de la nueva presidenta del país, Dina Boluarte. Los manifestantes argumentan que el expresidente Castillo, detenido preventivamente y acusado de rebelión, fue víctima de las élites de Lima. Tras confirmar 8 muertos en las protestas, el Ejecutivo planteó adelantar las elecciones a 2023 en lugar de 2024, como había anunciado inicialmente. Rafael Pérez nos amplía los reclamos de los manifestantes. ¿Qué piden los manifestantes en Perú? El cierre del legislativo, el mismo que los inconformes culpan de la inestabilidad que vive el país suramericano. 6 presidentes han caído en medio de pulsos con el Congreso, dominado por la derecha, en al menos 5 años. Con la salida de Pedro Castillo, si la derecha cree que se solucionó la crisis, se equivoca rotundamente. No ha hecho más que agravarse y entrar en un capítulo en otro grado. La liberación de Castillo es otra de las exigencias. El exmandatario se encuentra en prisión preventiva mientras es procesado por presunta rebelión y conspiración al intentar la disolución del Parlamento. Nosotros vamos a continuar hasta que nuestro presidente sea puesto en libertad. Otro aspecto clave es la conformación de una asamblea constituyente. Su objetivo sería reformar la Constitución, específicamente lo referido a la vacancia presidencial por incapacidad moral, un lineamiento creado para sacar del poder a un mandatario por inconvenientes de salud, pero que el Congreso no ha dudado en utilizar como arma contra varios presidentes. Alberto Fujimori y Martín Vizcarra han sido blancos de esta jugada política. También piden la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte, designada por el hemiciclo peruano para sustituir a Pedro Castillo. Era una antigua partidaria del expresidente y hoy considerada traidora por quienes piden un cambio. Nosotros estamos pidiendo de que la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte, porque es una señora que ha usurpado, no ha cumplido con todo el procedimiento legal para asumir ese cargo. La actual mandataria intentó calmar las manifestaciones pidiendo al Congreso que adelante las elecciones. Otro de los reclamos que hasta no ver materializado, los seguidores afirmaron que continuarían en las calles. Han cometido una tremenda injusticia. Han atentado más que contra el presidente Pedro Castillo, han atentado contra la voluntad popular. Les tenemos que defender la democracia aquí y darle una lección a todos estos golpistas. Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes impulsaron al nuevo gobierno a declarar el estado de emergencia nacional durante 30 días.
Así llegamos al final de esta edición. A ustedes, muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros.